tal, señores, señoras? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista. Aquí en Localia Vigo contamos en esta ocasión con la presencia en el plató de la delegada territorial de la Xunta en la ciudad, doña María José Bravo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos que hablar por lo que estamos hablando todos los medios de comunicación últimamente, que es esa crisis del ébola. El Hospital del Meixoeiro aquí en Vigo es hospital de referencia para toda Galicia en el hipotético caso de que se produzca, bueno, pues un caso de ébola aquí en nuestra comunidad autónoma, que esperemos ojalá no ocurra, pero hay que estar preparados para ello. La pregunta es muy clara: ¿estamos o no estamos preparados, como denuncian los sindicatos de enfermería y médicos? Bueno, yo creo que Vigo siempre ha estado mejor preparado que otros sitios, porque de hecho yo la primera referencia que tuve con respecto a que Vigo sea el centro de alerta sanitaria en general fue en abril. No fue ahora, aún no había estallado este problema tan grave que hemos tenido en estos últimos tiempos, y quiero recordar que tuvimos un simulacro en el mes de mayo. En abril nos comunicaron que el Ministerio había elegido a Vigo por ser el puerto con mayor tráfico de personas y de mercancías para una alerta epidemiológica. Nosotros fuimos un día que llovía a mares a hacer la prueba, y me resultó curioso el ver cómo después, cuando transportaron a los 2 misioneros que venían de África, el transporte fue exactamente lo mismo que nosotros vimos en el puerto de Vigo. Me gustó la coordinación, y allí mismo nos explicaron que era muy difícil la coordinación, porque era entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre todos los cuerpos sanitarios, entre lo que es el Sergas, es decir, el Servicio Gallego de Salud, y el Ministerio, que estaba aquel día, me acuerdo que estaba Pilar Farjas, la ex conselleira también, y luego poner en funcionamiento todos los protocolos que son necesarios. Recuerdo que nos explicaron los grandes problemas que tienen estos trajes del calor que contienen en su interior, y también de cómo ponérselo y cómo quitárselo. Evidentemente, yo lo que creo es que nunca nadie está preparado para un desastre de estas características, y yo no quiero que venga a Vigo, es evidente, ni a Vigo ni a ningún sitio, pero evidentemente a Vigo menos que a ningún lado, no porque sea la delegada, sino porque es mi ciudad y no lo quiero en absoluto. Pero nos estamos preparando para ello. El jefe de sección, Víctor del Campo, nos enseñó una visita de medicina preventiva, como bien acabas de comentar. A mí me gusta mucho, es una persona muy calmada, muy preparada, muy formada y muy prudente. Yo creo que en estos temas hay que ser sobre todo muy prudentes, y quizás en los últimos tiempos el gobierno central, ya sabes que digo siempre lo que pienso, pues por parte de algunos, más bien en algún otro gobierno autonómico, no se ha sido prudente. Hay que ser extremadamente prudentes con la enfermedad, con los afectados, que son enfermos muy graves, y con todo el protocolo que se debe llevar a cabo. En Vigo, en el Meixoeiro, quiero explicar que se eligió el Meixoeiro porque después de aquel acto de mayo fui con la conselleira en este verano para ver las obras que íbamos a llevar a cabo en el Meixoeiro, y vimos por dónde entrarían en caso de que haya un enfermo, aislada, no solo de ébola, hablamos de malaria, etcétera, pero ahora mismo estamos con ese gravísimo problema. Vimos 2 habitaciones con presión negativa, significa que todo queda dentro y no va nada hacia el exterior, es para que nos entiendan quienes nos escuchan. Y por otro lado, también vimos que no había ninguna posibilidad de que se mezclase con ningún otro tráfico exterior o interior de pacientes o de personal. Es una entrada por la que pueden llegar vehículos, porque también es muy importante que tienen que llegar el vehículo hasta la propia entrada. Una ambulancia, por cierto, que no es una ambulancia cualquiera. Y empecemos con las críticas de los sindicatos. Salude usted a ese simulacro del mes de mayo. Nosotros estuvimos ahí grabando, por cierto, llovía a mares aquel día, efectivamente. Allí se utilizó una ambulancia convencional, pero en el caso hipotético de que se produzca un caso hay que utilizar una ambulancia medicalizada específica. Los sindicatos han criticado que esa ambulancia no se encuentra en Vigo. No se encuentra en Vigo, dicen que se encuentra, de hecho, en León, y que es contradictorio nombrar al Meixoeiro como hospital de referencia para Galicia si no se tiene, por ejemplo, esa ambulancia. Bueno, yo los recursos sanitarios no es que sea nada estricta, pero sí creo que independientemente de donde esté ubicado, en el momento que se necesita siempre está. Eso es lo importante. Yo lo desconozco, ya no sé si hay un efectivo aquí o allí, porque eso no me compete a mí, pero te puedo asegurar que sí estamos preparados. Los 300 trajes que enseñaban Víctor del Campo y Javier Caramés el viernes, yo no quise estar en ese acto, no me gusta que se mezcle la política con lo que es el campo técnico puro y duro, y son magníficos profesionales. A mí, desde luego, yo confío plenamente en todos los médicos del complejo hospitalario de Vigo. Lo de Chubi me gusta menos, siempre me han gustado menos los acrónimos, aunque es la verdad que es lo que utiliza la gente.
Pero en el caso concreto que nos ocupa, tanto el laboratorio de microbiología que tenemos en el Meixoeiro, que yo creo que está especializado, recuerdo que cuando fue la gripe A y cuando ha habido otro tipo de alertas, en su momento la gripe A fue una alerta sanitaria de máximo nivel, pues se entendió que el laboratorio mejor preparado era el de Vigo, y confío plenamente. Con todo ello no quiero que llegue a Vigo nada, como todo el mundo, pero en caso de que estemos, el juramento hipocrático entiende que los profesionales sanitarios lo hacen. Yo lo sé porque en mi familia son todos médicos, menos la oveja negra que soy yo, que me decidí por otro campo. El mundo del derecho, que tampoco está mal. Bueno, en pero todo caso, en el juramento hipocrático necesita también de medios para poder... Sin duda, pero en ese juramento lo digo porque, por ejemplo, no pone nada de eso. Pone que tú estás al servicio de los demás y lo conozco y lo reconozco por lo que tengo en mi casa. Pero dentro de la seguridad, se entiende. Hay unos trajes, bueno, 300, pero los sindicatos... No creo que en el momento de Hipócrates hubiera eso, pero si hablamos de este momento en concreto, por supuesto, pero ¿cómo vamos a querer poner en peligro a nuestros efectivos? Por favor, que estamos hablando, somos una administración tremendamente seria. Pero en cambio denuncian que no se les está dando los cursos de formación como se debería, que apenas unos poquitos han pasado por ahí. Lo dicen 500. Los sindicatos. Pero vamos a ver, los sindicatos ayer dijeron concentración en el Meixoeiro solamente 4 personas. Los sindicatos denuncian una cosa, no son palabra de Dios los sindicatos. Creo que tendremos que poner en una balanza lo que dice la administración y darle el beneficio de la verdad. Digo yo, somos nosotros los que estamos haciendo los cursos de formación para 500 personas. Evidentemente yo no voy a presumir de lo que no se conoce, es decir, ¿hay algún especialista en ébola? No. A ver, ¿hay algún especialista directo? No. ¿Hay magníficos médicos en medicina preventiva? Por supuesto, no solo Víctor del Campo, sino muchos otros profesionales que tenemos en el Meixoeiro. ¿Estamos preparados? Por supuesto. Somos un país del primer mundo, quiero recordarlo. Y además, estamos preparados para eso y para muchas otras cosas. Mira, siempre que tenemos una alerta por meningitis meningocócica en Vigo, es terrible para mí. Primero porque soy madre y segundo porque sé los problemas que conlleva cuando en un centro hay más de un caso. Y en estos días estoy teniendo algunos problemas en algún centro de mi área. Eso para mí es terrorífico y es una alerta y no tiene. Y bueno, lo sabéis que es verica y no tiene cura. Sin embargo, como eso está ahí y ya tiene, fallece más gente de eso. Pero ahora el problema es el ébola. No alarmemos gratuitamente a la población. Vigo va a estar preparado para cualquier acontecimiento terrorífico, por otro lado, si sucede un episodio de ébola. No creo que se trata de alarmismo en todo caso cuando son los profesionales que tienen que atender a esa persona en concreto, que si se produce un caso, los que elevan la voz diciendo que no se encuentran preparados. No, son profesionales. Yo no he visto a los de medicina preventiva decir nada, bueno, ni a los del laboratorio, no. Pero aquí, creo que en Madrid, en el colectivo médico hay que especificar. Y evidentemente un médico de medicina general no es lo mismo que otro tipo de médico, igual que un internista no es lo mismo que otro tipo de médico. Precisamente en la deformación de lo que yo conozco, cada uno es especialista en lo suyo y tienen que hacerlo así en el Meixoeiro. Confiemos en ellos, son magníficos profesionales. Ya sé que errare humanum est, y que errar es humano, pero yo no voy a caer en el error de decir nosotros somos perfectos y el error lo comete quien resulta contaminado. ¡Jamás! Eso sí que nunca lo oiréis de un gobierno como el gallego. Vamos a intentar llevar las cosas como mejor podamos, como mejor sabemos, pero de verdad, comprando los EPIs, los trajes necesarios. ¿Tenemos 300? ¿Tenemos que comprar más? Por supuesto. Se han pedido otros 200. Exacto, pero tendremos que comprar más. ¿Tendremos que tener más de 2 habitaciones? Seguramente en el futuro. Agrandar a lo mejor las esclusas, lo digo porque ha sido polémico el tamaño de las esclusas para cambiarse, quitarse el traje, ponerse el traje, y aquí en Vigo se ha dicho... Sí, se está mirando. Por supuesto que no hay nada cerrado, es la ventaja. ¿Estamos preparados? Estamos preparados. ¿Tenemos que ser perfectos? Tenemos que intentar rozar la perfección. Bueno, no vamos a dejar el Meixoeiro, sí, un poquito el caso del ébola para seguir avanzando, pero no nos vamos del Meixoeiro hasta que nos cuente cómo están las obras en la fachada, porque estamos ya en época de lluvias y ha habido unas goteras al principio del mes de septiembre, coincidiendo obviamente con esas obras de mejora que también han sido criticadas porque no son... Las goteras a mí me trastocaron los planes, no, lo digo sin ánimo de incidir en lo que ha sucedido siempre con el Meixoeiro. Mira, nosotros administrativamente hemos hecho los expedientes para conseguir reformar la fachada que visteis el día de la visita de la conselleira y la segunda también, que es donde después además va el bloque, en donde tiene que estar las habitaciones destinadas a cualquier alerta epidemiológica.
pero sí es cierto que cuando aparecieron las goteras, la primera que llamó fui yo, evidentemente. Se me explicó que no entraban por donde se suponía que entraban, sino por otro tipo de conductos, y que todavía no se había llevado a cabo esa segunda fase. Pero yo pedí que, evidentemente, ahora es una época de lluvias brutal, como estamos viendo, menos en Vigo que en otras zonas de Galicia, también aprovecho para decirlo, pero evidentemente nos golpea. Nos han dicho que están haciendo un expediente de urgencia, independientemente de lo que quieren sacar a concurso, y yo espero que no haya más problemas. Con todo, es cierto, el Meixoeiro tenemos que mejorar significativamente y estamos en ello. No puede ser que para mí los efectivos humanos del Meixoeiro son de los mejores que he visto en mi vida. Y hombre, la estructura no la acompaña. Prefiero 1000 veces eso, tengo que decir, prefiero 1000 veces que haya un equipo humano que sea de lo mejor que tenemos en nuestro mapa sanitario, que no que la estructura sea la mejor, pero como decíamos al principio, tiene que haber un equilibrio entre ambos, y yo creo que en este último año se han visto ciertas deficiencias, no estructurales, pero bueno, que demuestran la carencia del edificio. Bueno, bajamos del Hospital del Meixoeiro y vamos hasta el edificio del administrativo. No, a su edificio, al edificio administrativo de la Xunta, porque en las últimas horas veíamos una concentración del Colegio San Francisco a las puertas, sí, reclamando, entiendo que una entrevista con usted, por el problema que hay de privatización del servicio, esa adjudicación a una empresa de MOS que, dicen ellos, la Xunta se lo quiere quitar cuando cumple con todos los requisitos, entre ellos el famoso PIA, ese permiso de inicio de actividad que ellos dicen tener, al menos provisional, y que le ha valido a otros centros para mantener su actividad, ¿no? Como el Colegio San Francisco. ¿En qué punto estamos? ¿Hay posibilidad de retrotraerse al punto al que ellos continúen con esa actividad, o a día de hoy es imposible? Bueno, a ver, yo tengo que aclarar, yo recibo a todo el mundo y últimamente ya pongo, pues, no más piedras en el camino, pero en ocasiones es que es terrible lo que tiene que aguantar, aunque no lo creas, no un delegado, cualquier servidor público. Desde luego, casi todos los días entiendo que escucha bocinas. Muchos días. Bueno, pero en ocasiones excesos, insultos y de todo, ¿no? A mí no me importa porque dan el cargo, pero evidentemente yo creo que las faltas de respeto no se deben de consentir, o por lo menos a mí me han educado de otra forma. Pero hablando de San Francisco, porque esto no tiene nada que ver con ellos. Primero, es un colectivo especialmente sensible y que yo aprecio sobremanera. Les he visto por representar los belenes que hacen en Navidades, etcétera. Brevemente, nada más. A mí nunca se dirigieron a mí, nunca. Yo he estado siempre aquí, ellos siempre han llevado todas sus negociaciones directas con Santiago. Yo llevo casi 3 años. Quiero decir, si hoy hubieran pedido, que no me consta, una reunión conmigo, yo encantada. A ver, es mi deber y mi responsabilidad. Pero me extrañaría por cuanto nunca me han pedido ninguna cita, otras entidades sociales sí, o de inclusión social o de iniciativa social, pero ellos jamás. Entiendo que siempre han tenido como interlocutor Santiago y siempre lo han hecho así. Entonces, ahora cuando surgen los problemas es cuando acuden a otro tipo de instituciones. Entiendo que no van a venir a mí porque yo soy Xunta de Galicia. Pero para que nos entienda quien esté escuchando, 1, la Xunta de Galicia no le tiene ninguna manía a San Francisco, al revés. Creemos, francamente, y desde el corazón, que hacen una labor, pero una labor social como pocos colectivos pueden hacer, ¿vale? Eso por un lado. Segundo, reconocemos el espacio y el tiempo que han dedicado a este colectivo de niños, si me permites, o menores con una discapacidad pues muy elevada. 3, hemos sido tan condescendientes, aunque es una expresión que en ocasiones parece negativa, pero yo la voy a reivindicar en sentido positivo, precisamente por la especialidad de este colectivo, que primero no cumplían con el permiso de inicio de actividad, luego se les concedió uno provisional. Ayer comentaba la consellera que cuando les caducó el permiso, porque no es para siempre, sino que cuando les caducó se lo volvió a conceder, y en otro que les caducó pues ya no lo tienen, no lo volvieron a pedir. Si tienen ahora el permiso provisional, ¿dónde reside el problema, más allá del PIA? No, el problema reside en que ellos se presentaron al concurso y al margen de ese PIA, que no es el único pilar en el que se sustenta el concurso, ellos no cumplían con una serie de características que tenían que tener técnicas. Y entonces, única y exclusivamente, lo ha ganado otro grupo que ni siquiera ahora me acuerdo bien
sé que está cerca de la universidad, eso sí que lo sé, Doral, creo recordar Doral que son las residencias Doral. Bien, es evidente que nosotros no se lo hemos dado a Doral porque nosotros queramos, sino que en un concurso público, lo contrario sería un delito, lo han ganado los otros en buena lid. Ahora está suspendido, quiero recordarlo, ahora está suspendido, porque San Francisco ha presentado un recurso y me gustaría recordar, porque debemos de ser prudentes y mantener la calma, que vamos a ver qué sucede con este recurso. Si en el recurso se entiende que se puede retrotraer, como decías anteriormente, nosotros lo estudiaremos, por supuesto que sí, pero quiero recordar que no es la voluntad de la conselleira, ha sido la asesoría jurídica la que ha obligado a la consellería a sacar un concurso porque no se podía mantener más esta situación. Objetivamente, ¿qué nos gusta más? A ver, objetivamente nos gustaba donde estaba. ¿A quién vamos a engañar? Todos conocemos, a alguien hemos tenido cercano que haya estado residiendo en San Francisco, que haya estado conviviendo día a día. Queríamos que siguiera ahí, se le advirtió muchas veces. El resto de las entidades de acción social, lo comentaba ayer la propia conselleira, cumplieron todas. ¿Por qué San Francisco no? ¿Por qué? Pues me imagino por esa bonomía, que siempre se le dio más permisos que a nadie, y resultó que llegó un momento que la administración, pues oye, ¿sabes cómo es la lex? Dura lex, y se le tuvo que aplicar la normativa existente. Para nosotros no ha sido nada agradable, ha tenido un gusto muy amargo y vamos a esperar. Vamos a esperar acontecimientos, a ver si el recurso, ¿qué nos dice? Hablando de recursos y de fallos judiciales, el que hemos conocido la semana pasada, al respecto de esa multa impuesta a directores de colegios, a 4 directores de colegios públicos de Vigo, por ese sobreprecio, bueno, supuesto sobreprecio que se cobraba a los padres de alumnos por el comedor escolar. El juez tiró abajo, digamos, esa sanción impuesta por la Consellería de Educación a los 4 directores de colegio. La pregunta es qué valoración hace la Xunta de esa sentencia y qué es lo que va a hacer, simplemente acatarla, intentar poner otra sanción, o cómo va a jugar a partir de ahora la Xunta de Galicia. A ver, nosotros sancionamos con empleo y sueldo, dependiendo de los directores, con determinados meses, pero antes de nada yo pertenezco al mundo de la educación y esta es una excepción. Para mí el mundo educativo es el pilar más importante de una sociedad y el 99,99% de todo el colectivo de educación, independientemente del sector a que se dedique, primaria, secundaria o universidad, son personas excelentes que tienen una vocación extraordinaria al servicio de los demás. E inclusive los que hayan podido ser sancionados en esta ocasión, porque quiero recordar que no tienen que ver nada con su actividad docente. Quiero dejarla aparte porque en ocasiones se mezclan ambas cosas y no me gusta. Para mí la educación es sagrada y como es sagrada no quiero que se le toque y que parezca que tiene algo corrupto, porque no es cierto. Esto es otro tema distinto. Estamos hablando del comedor escolar. Que de hecho, pues, sucede en un colegio, pero no tiene nada que ver con el cometido que desempeñan cada día, ¿vale? Sino que ellos pues llevan a cabo un comedor escolar y hacen algo que es irregular. Administrativamente, seguro, el propio juez de la sentencia, yo me la he leído entera, o sea que la conozco bien. Y pone que son unas irregularidades manifiestas. Es la verdad que eso puede ser una conducta reprochable. No, pone irregular. Entonces, dice independientemente de que pueda ser o no reprochable. Y luego llega a decir que evidentemente el cobrar, por un lado tener una cuenta y por otro tener otra cuenta, cuando un servidor público solo puede cobrar por un cometido, que evidentemente pues que no tiene mucho sentido. Yo creo que en este caso yo no quiero criminalizar ni a los directores de puestos ni a nadie, porque además Vigo para mí es un ejemplo en lo que es el mapa educativo de Galicia. Pero bien, nosotros no acudimos o no fuimos la instancia de oficio que acusó a estos directores, sino que nosotros en el 2013 tuvimos una denuncia, creo que de FPUGT, que fueron los que nos denunciaron que había unos sobrecostes o un sobreprecio con respecto a los comedores. Se le comunicó a la asesoría jurídica y fue la asesoría jurídica la que nos dijo que estaban fuera de la ley, fuera de la normativa, fuera del decreto del 2007 y que teníamos que acudir y que teníamos que abrirles un expediente porque no estaban cumpliendo. ¿Qué va a hacer ahora la Xunta? ¿Acatar esta sentencia? ¿Recurrirla? Si es recurrible, no lo sé. Bueno, a ver, las sentencias se acatan siempre. No se puede recurrir.
porque sabes que en la vía contencioso administrativa a la que acudieron los directores no existe el posible recurso. Pero también quiero recordar que no fuimos condenados en costas y el propio juez dice que no hemos sido condenados en costas porque no tiene muy claro si ellos tenían cierta responsabilidad o no. O sea que digamos todo. Que si hay una conducta irregular, lo normal es que haya lugar a una sanción. Bueno, si quizás el juez haya entendido que haya sido excesivo o que al permitir los padres y las AMPAs y ser una cuota voluntaria, pues que no le parece que sea algo delictivo o con una suspensión tan grande. Tú sabes que aquí cabe todo tipo de cosas, pero no nos han condenado en costas, lo cual significa que saben que la Administración no ha actuado culpablemente a sabiendas de que lo hacía mal. Y dos, nosotros hemos actuado a instancias de una denuncia que había anteriormente. Estamos viendo qué vías vamos a acudir y la Consellería será quien lo comunique en su momento. Pero repito, esto es una excepción con respecto a lo que tenemos en educación, que no es nada más que excelencia en Vigo. Hablando de excepciones, se nos está yendo el tiempo, que es una maravilla, la de Vigo, a la hora de firmar el transporte metropolitano, el ayuntamiento, cuando parecía que había un acuerdo, el alcalde se destacó diciendo que si no hay un tope de gasto de lo que tenga que aportar Vigo a ese plan de transporte metropolitano, no firmaría el convenio. En las últimas horas el alcalde de Cangas ha llevado a pleno este mismo asunto y ha dicho que si Vigo quiere un tope, pues Cangas también. Y en cambio hemos escuchado a otros ayuntamientos, caso por ejemplo del de Bayona, que dice que salga adelante un transporte metropolitano pues sin Vigo, si no queda más remedio. Bueno, yo creo ¿En qué punto estamos? Yo creo que es mejor esperar a que la nueva directora de movilidad, que acaba de llegar, organice una reunión con todos ellos, porque yo creo que en ocasiones es una postura política, en sus plenos, porque por lo que me contáis y por lo que yo veo, y sus consejos de gobierno, como todo, con moderación. La nueva directora general tiene que convocar a los alcaldes, explicarles cuál es el proyecto. Quiero recordar que es sensiblemente inferior al primer proyecto que les habíamos presentado y es una cantidad muy inferior. Y segundo, que en ninguna otra capital bueno, ya le he nombrado a Vigo como si fuera capital, pero sí, capital de nuestra área metropolitana, ha habido ningún problema a la hora de poner ningún techo, porque no se ha puesto ni en Santiago, ni en La Coruña, etcétera. Precisamente ese baile de cifras del que se hablaba, que ahora es mucho más bajo, es inferior al que se dio en un primer momento, es lo que habló del alcalde. Dice, ahora es muchísimo menos que hace 6 meses. ¿Quién nos dice a nosotros que dentro de 6 meses no vuelva a ser mucho más alto de lo que nos dicen ahora? No, porque desgraciadamente la crisis ha arrastrado y ha conllevado tantísimos problemas que pues el paro también supone menor transporte y muchísima gente que no lo utiliza. Y además sabes que en estos momentos el transporte se ha reducido más de un 30 y pico %, no solo en Vigo, en todo el área. Yo creo que lo que tenemos que intentar es precisamente en aras de un medio ambiente muchísimo más propicio y en aras de la ecología, ¿no?, que es lo que el siglo XXI parece que está proyectando, pues tener un transporte metropolitano adecuado. Vamos a esperar la reunión. Yo creo que en ocasiones pues la gente aprovecha que está solo y dice unas cosas, pero cuando estén todos reunidos y firmen el proyecto de transporte metropolitano, ese será. ¿Hay fecha para esa nueva reunión? No, yo no te oculto que yo quiero que salga adelante. Creo que para los vigueses el hecho de que paguemos mucho menos a la hora de ir al Morrazo, por ejemplo, como lo nombrabas tú, o a la gente de Bayona, o a la gente de Bayona que venga hacia Vigo, a Vigo le va a suponer muchísimos descuentos. Los vigueses que salgan y nosotros salimos mucho, porque si no ya me dirás el corredor del Morrazo cómo está y otras zonas del área, y no olvides que el área metropolitana es grandísima y van a ser unos descuentos sustanciales, en muchas ocasiones de pagar casi 3 euros a pagar 0,90 o 1 euro es una cantidad muy grande. Ese área metropolitana, digámoslo entre comillas, que es algo que quedó en el baúl de los recuerdos. No, ya te has fijado que he dicho que es la capital, Vigo es la capital del área, por lo menos vamos simplemente caminando. Porque se nos va el tiempo. ¿Lo veremos en 2015 cómo era la pretensión de la Asunta? ¿Hay margen para que se ponga en marcha? ¿Sigue, entiendo, ese calendario? Bueno, yo no me pongo ese plazo temporal, yo quiero que salga cuanto antes y, hombre, me gustaría que fuera el escenario en el 2015, porque si no, después de las elecciones parece que siempre es todo más difícil, ¿no? Pero no lo sé, prefiero ir muy despacio y que se consolide, pero no que salte nada más firmarse. Esto tiene que ser un proyecto, el transporte metropolitano, que quede para siempre y que no se pueda modificar independientemente de quién gobierne.
Muy bien, María José Bravós, delegada territorial de la Xunta de Galicia aquí en Vigo y presidenta del Consorcio Cascobello. Eso es muy importante. Que supongo que estará feliz por ese acuerdo con la universidad, por cierto, por esos 3 inmuebles del Berbés para que tengan ahí su centro de lenguas y... La verdad, nos sentamos varios meses y la universidad mostró un interés muy importante. Yo creo que va a ser un revulsivo grandísimo para la zona y vamos a ganar muchísimo. El Centro de Lenguas atrae a miles de personas, no es un edificio administrativo al uso y va a servir para que por fin comencemos a caminar en positivo en la parte baja de nuestro Cascobello. Se recupera la fachada del Berbés y de paso a los medios de comunicación se nos facilitan mucho las cosas, porque subir a ruedas de prensa allí en el Cubí pues nos lleva un cierto tiempo, las cosas como son. Bueno, sí, es cierto. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Localia Vigo, la volveremos a invitar, la volveremos a ver aquí seguro y como a ustedes también, les invitamos a que vengan la próxima semana a través, eso sí, del televisor a una nueva entrevista en Localia Vigo. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.